El terapeuta ayudó a Elena a explorar sus sentimientos, a entender que el perdón no era una señal de debilidad, sino de fuerza. Le habló sobre cómo las parejas podían superar la infidelidad, pero que requería un compromiso total de ambas partes. Mientras tanto, Marcos mantuvo su distancia, respetando el espacio que Elena había pedido. Pero cada día, sin falta, Elena recibía un mensaje de él. A veces era una simple frase, «Te amo». Otras veces eran largas cartas detallando sus sentimientos, sus remordimientos, sus esperanzas para el futuro. Fue uno de estos mensajes, casi un mes después de su separación, lo que finalmente inclinó la balanza para Elena. Marcos había escrito, «Elena, mi amor, hoy me di cuenta de algo. Siempre te he amado, pero nunca te he apreciado realmente. Nunca he apreciado la paz que me das, la estabilidad, la sensación de hogar. Busqué emociones en otro lugar porque era demasiado ciego para ver que la verdadera aventura, el verdadero amor, estaba justo frente a mí todo el tiempo. No sé si alguna vez podrás perdonarme, pero quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre serás el amor de mi vida». Esas palabras tocaron algo profundo en Elena. Se dio cuenta de que, a pesar del dolor, a pesar de la traición, aún amaba a Marcos. Y más que eso, se dio cuenta de que quería luchar por ese amor. Al día siguiente, Elena llamó a Marcos y le pidió que se reuniera con ella. Cuando se vieron, Elena tomó sus manos y dijo las palabras que cambiarían el curso de sus vidas. «Quiero intentarlo. Quiero que intentemos salvar nuestro matrimonio». Los ojos de Marcos se llenaron de lágrimas de alivio y gratitud. «Te prometo», dijo con voz temblorosa, «que pasaré el resto de mi vida demostrándote que tu fe en mí no es en vano». Así comenzó el largo y difícil proceso de reconstruir su relación. No fue fácil. Hubo momentos de duda, momentos en que el dolor y la desconfianza amenazaban con abrumar a Elena. Pero también hubo momentos de ternura renovada, de conexión más profunda que nunca. Comenzaron a ver a un terapeuta de pareja, aprendiendo a comunicarse de manera más efectiva, a expresar sus necesidades y temores. Marcos dejó su trabajo, cortando todo contacto con Ana, y encontró un nuevo empleo en otra empresa. Elena, por su parte, trabajó en sus propios problemas de confianza y autoestima. Poco a poco, día a día, semana a semana, fueron reconstruyendo su relación sobre nuevos cimientos. Ya no era el amor cómodo y rutinario que habían tenido antes, sino algo más profundo, más consciente, forjado en el fuego de la adversidad. Y así, un año había pasado, un año de luchas, de crecimiento, de redescubrimiento mutuo. Elena y Marcos habían trabajado duro para llegar a donde estaban ahora, y aunque las cicatrices aún estaban ahí, se sentían más fuertes como pareja de lo que habían sido en años. El sonido de la puerta abriéndose sacó a Elena de sus pensamientos. Marcos entró, sacudiéndose el agua de la chaqueta. «Hola, cariño», dijo con una sonrisa cansada. «Vaya diluvio ahí fuera, ¿eh?» Elena asintió, forzando una sonrisa. «¿Qué tal el trabajo?» «Lo de siempre», respondió Marcos, acercándose para darle un beso en la mejilla. «¿Y tú? ¿Cómo ha ido tu día?» «Bien», respondió Elena, aunque su tono decía lo contrario. «He estado pensando». Marcos se tensó visiblemente. Sabía que cuando Elena empezaba así, generalmente seguía una conversación seria. «¿En qué has estado pensando?», Drenia preguntó, sentándose en el sofá frente a ella. Elena tomó aire antes de hablar. «Ha pasado un año, Marcos, un año desde... ya sabes». Marcos bajó la mirada, la culpa reflejada en sus ojos. «Lo sé, Elena. No pasa un día sin que me arrepienta de lo que hice. Sé que te hice daño y estoy eternamente agradecido por tu perdón». Elena asintió lentamente. «He estado pensando en eso, en el perdón, en cómo decidí quedarme, en cómo hemos trabajado para reconstruir nuestra relación». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Y me pregunto,
¿Hice lo correcto? Marcos sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Elena, por favor, no digas eso. Hemos progresado tanto. Yo he cambiado. Lo sé, dijo Elena suavemente. Y te creo. Pero a veces me pregunto si el perdón es suficiente, si el amor es suficiente. El silencio cayó pesadamente entre ellos, solo interrumpido por el sonido de la lluvia golpeando contra la ventana. Finalmente, Marcos habló. ¿Qué puedo hacer? Component Placement preguntó, su voz apenas un susurro. Dime qué puedo hacer para demostrarte que esto es real, que nuestro amor vale la pena. Elena lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de amor y tristeza. No lo sé, Marcos. Tal vez solo necesitamos tiempo. Tiempo para sanar completamente, para reconstruir la confianza. Marcos asintió, levantándose para sentarse junto a Elena. Tomó sus manos entre las suyas. Te amo, Elena, más que a nada en este mundo. Cometí el peor error de mi vida, pero estoy decidido a pasar el resto de mis días demostrándote que eres lo único que necesito. Elena siempre había sido una mujer de rutinas. Cada mañana se levantaba a las 6:30, preparaba el desayuno para ella y para Marcos, su esposo de 10 años, y luego se iba a trabajar a la biblioteca local, donde era la bibliotecaria jefe. Sus tardes las pasaba leyendo o trabajando en el pequeño jardín que habían creado en el patio trasero de su modesta casa en los suburbios. Los fines de semana solían ser para salidas con amigos o visitas a sus padres. Era una vida tranquila, predecible, y Elena pensaba que era feliz, hasta aquel fatídico día de primavera, exactamente un año atrás. Elena miraba por la ventana de su apartamento, observando cómo las gotas de lluvia formaban pequeños riachuelos en el cristal. El cielo gris y sombrío parecía reflejar perfectamente su estado de ánimo. Hacía exactamente un año que había descubierto la infidelidad de Marcos. Un año desde que su mundo se había desmoronado y, paradójicamente, un año desde que había decidido perdonarlo y luchar por su matrimonio. El recuerdo de aquel día aún la atormentaba. Había sido un sábado como cualquier otro. Elena estaba limpiando la casa mientras Marcos había salido a correr, como solía hacer los fines de semana. Mientras ordenaba el escritorio de la oficina en casa, el teléfono de Marcos, que había olvidado, vibró con la llegada de un mensaje. Elena normalmente no habría mirado, pero el nombre que apareció en la pantalla llamó su atención. Ana. No conocía a ninguna Ana en el círculo de amigos o colegas de Marcos. Con el corazón latiendo fuertemente, Elena desbloqueó el teléfono. Lo que vio la dejó sin aliento. Era una conversación llena de mensajes cariñosos, fotos íntimas, planes de encuentros secretos. Elena se sentó pesadamente en la silla del escritorio, sintiendo como si el mundo se desvaneciera a su alrededor. Cuando Marcos regresó de su carrera, encontró a Elena sentada en la sala, el teléfono en sus manos y lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. No hizo falta que dijera nada. Marcos supo inmediatamente que había sido descubierto. Lo que siguió fue una tormenta de emociones, gritos, lágrimas, recriminaciones. Elena exigió explicaciones que Marcos, tartamudeando y llorando, intentó dar. Ana era una compañera de trabajo. Había comenzado como una amistad inocente que se había convertido en algo más. Juraba que nunca había querido que sucediera, que amaba a Elena, que había sido un error terrible. Elena se sentía traicionada, humillada, destrozada. 10 años de matrimonio, de confianza, de amor, todo reducido a cenizas en un instante. Esa noche, Elena hizo las maletas y se fue a casa de su hermana Sofía. Los días siguientes fueron un torbellino de confusión y dolor. Elena alternaba entre la ira ciega y una tristeza tan profunda que le quitaba el aliento. Marcos llamaba constantemente, enviaba mensajes, incluso se presentó en casa de Sofía, rogando por una oportunidad para Sheila. Finalmente, después de una semana,
Elena accedió a reunirse con él en un café neutral. Marcos llegó con los ojos rojos e hinchados, con un aspecto desaliñado que Elena nunca había visto en él. «Lo siento», fueron sus primeras palabras, su voz quebrada por la emoción. «Lo siento tanto, Elena. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero por favor, dame una oportunidad de explicarte». Elena lo miró, su corazón dividido entre el amor que aún sentía por este hombre y el dolor que le había causado. «Explica», dijo simplemente. Marcos habló durante horas. Le contó sobre cómo se había sentido perdido en los últimos años, cómo la rutina y la comodidad de su matrimonio lo habían llevado a buscar emociones en otro lugar. Admitió su cobardía, su egoísmo. Lloró mientras describía cómo se dio cuenta, demasiado tarde, de lo mucho que amaba a Elena y de lo estúpido que había sido al arriesgar todo lo que tenían. «No espero que me perdones», dijo finalmente. «Sé que no lo merezco, pero quiero que sepas que haré lo que sea necesario para demostrarte que puedo cambiar, que puedo ser el hombre que mereces». Elena escuchó en silencio, su mente un torbellino de emociones contradictorias. Una parte de ella quería gritarle, decirle que se fuera y nunca volviera. Otra parte, una parte que la sorprendió por su fuerza, quería abrazarlo y decirle que todo estaría bien. «Necesito tiempo», dijo finalmente Elena. No puedo tomar una decisión ahora». Marcos asintió, la esperanza y el miedo mezclándose en sus ojos. «Lo entiendo. Tómate todo el tiempo que necesites. Estaré aquí, esperando». Las semanas siguientes fueron un período de intensa introspección para Elena. Pasó horas hablando con Sofía, con sus padres, incluso comenzó a ver a un terapeuta. Todos tenían opiniones diferentes. Su padre estaba furioso, insistiendo en que Elena merecía algo mejor. Su madre, más pragmática, le recordó que todos cometemos errores y que el verdadero amor podía superar cualquier obstáculo. Sofía simplemente la escuchó, ofreciendo apoyo incondicional sin juzgar. «Lo único que quiero». Elena apoyó su cabeza en el hombro de Marcos, permitiéndose por un momento sentir el confort de su cercanía. «Yo también te amo, Marcos. Por eso estoy aquí, por eso decidí quedarme. Pero el amor no siempre es suficiente, ¿verdad?» «Tiene que serlo», respondió Marcos con fiereza. «Haremos que sea suficiente». Esa noche, mientras Elena yacía despierta en la cama, escuchando la respiración rítmica de Marcos a su lado, no podía dejar de pensar en cómo había cambiado su vida en el último año. Recordaba vívidamente el día en que descubrió la infidelidad. Había sido un accidente, realmente. Un mensaje de texto que no debería haber visto, una conversación que no debería haber escuchado. El dolor había sido indescriptible, como si alguien hubiera arrancado su corazón de su pecho y lo hubiera pisoteado frente a ella. Marcos había llorado, había suplicado, había prometido que nunca volvería a suceder. Y Elena, después de días de agonía, después de considerar seriamente el divorcio, había decidido darle una oportunidad. No por él, se dijo a sí misma, sino por ella, por el amor que aún sentía, por la vida que habían construido juntos. El año siguiente había sido una montaña rusa emocional, terapia de pareja, largas conversaciones, momentos de duda y momentos de esperanza. Poco a poco, día a día, habían trabajado para reconstruir su relación. Marcos se había esforzado, realmente se había esforzado. Era más atento, más cariñoso, más presente. Y sin embargo, aquí estaba Elena, un año después, todavía luchando con sus sentimientos, todavía preguntándose si había tomado la decisión correcta. A la mañana siguiente, Elena se despertó con el sonido de platos en la cocina. Se levantó y encontró a Marcos preparando el desayuno. «Buenos días», dijo él con una sonrisa, ofreciéndole una taza de café. «Pensé que podríamos desayunar juntos antes de ir a trabajar». Elena tomó la taza, agradecida. «Gracias, Marcos.
Eso suena bien. Se sentaron a la mesa, comiendo en un silencio cómodo. Finalmente, Marcos habló. He estado pensando en lo que hablamos anoche, dijo. Y tienes razón, necesitamos más tiempo. Pero también creo que necesitamos hacer algo diferente, algo para reconectarnos. Elena lo miró con curiosidad. ¿Qué tienes en mente? ¿Qué te parecería un viaje? Drenia sugirió Marcos. Podríamos tomarnos un fin de semana largo, ir a algún lugar tranquilo, solo nosotros dos. Solo nosotros dos. Elena consideró la idea. Un cambio de escenario podría ser bueno, pensó. Una oportunidad para estar juntos sin las distracciones de la vida cotidiana. Está bien, dijo finalmente. Hagámoslo. La sonrisa de Marcos iluminó toda su cara. Genial, yo me encargaré de todo. Será una sorpresa. Los días siguientes pasaron en un borrón de trabajo y preparativos. Elena se encontró sorprendentemente emocionada por el viaje. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía algo parecido a la anticipación. El viernes por la tarde, Marcos recogió a Elena del trabajo. Habían decidido salir directamente para aprovechar al máximo el fin de semana. Elena notó una bolsa de viaje en el asiento trasero del coche. ¿Vas a decirme a dónde vamos?, preguntó Elena mientras se abrochaba el cinturón de seguridad. Marcos sonrió misteriosamente. Es una sorpresa, ¿recuerdas? Solo puedo decirte que es un lugar especial para mí, un lugar donde solía ir de niño con mis padres. El viaje duró un par de horas. Salieron de la ciudad atravesando campos y bosques. Elena observaba el paisaje cambiar por la ventanilla, sintiendo cómo la tensión de la semana comenzaba a disiparse. Finalmente, Marcos giró en un camino de tierra que se adentraba en un espeso bosque. Después de unos minutos, el bosque se abrió revelando un pequeño claro. Allí, junto a un lago cristalino, había una cabaña de madera. «Oh, Marcos», suspiró Elena. «Es precioso». Marcos aparcó el coche y se volvió hacia ella, sus ojos brillantes de emoción. ¿Te gusta? Este lugar tiene muchos recuerdos para mí. Veranos pescando con mi padre, noches alrededor de la fogata contando historias. Quería compartirlo contigo. Elena sintió un nudo en la garganta. Este gesto, compartir un lugar tan personal y lleno de recuerdos felices, significaba más de lo que podía expresar con palabras. Entraron en la cabaña. Era pequeña pero acogedora, con una gran chimenea de piedra en el centro de la sala principal. Grandes ventanales ofrecían una vista espectacular del lago y el bosque circundante. «Mi tío es el dueño ahora», explicó Marcos mientras dejaba las maletas. «No viene mucho, así que me permite usarla cuando quiero». Pasaron el resto de la tarde explorando los alrededores. Caminaron por la orilla del lago, Marcos señalando los lugares donde solía pescar o nadar. Elena escuchaba atentamente, absorbiendo cada detalle, cada historia. Veía a Marcos de una manera diferente aquí, más relajado, más abierto. Esa noche, después de una cena sencilla que prepararon juntos, se sentaron frente a la chimenea encendida. El crepitar del fuego y el suave ulular de un búho en la distancia eran los únicos sonidos que rompían el silencio. «Elena», dijo Marcos suavemente, tomando su mano. «Quiero que sepas lo agradecido que estoy por esta oportunidad, por tu perdón, por tu amor. Sé que este año ha sido difícil y sé que a veces todavía dudas, pero quiero que sepas que cada día me esfuerzo por ser mejor, por ser digno de ti». Elena sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. «Lo sé, Marcos. Veo cuánto te esfuerzas. Y yo también estoy agradecida. Por tu paciencia, por tu determinación. No ha sido fácil, pero estoy feliz de que estemos aquí, juntos». Se miraron a los ojos y por un momento, todo el dolor, toda la lucha del último año pareció desvanecerse. En ese instante, eran solo Elena y Marcos, dos personas que se amaban, que habían pasado por el fuego y habían salido más fuertes.
El fin de semana pasó demasiado rápido. Pasaron los días caminando por los senderos del bosque, remando en el lago y simplemente disfrutando de la compañía del otro. Por las noches se sentaban frente al fuego y hablaban, realmente hablaban, de una manera que no lo habían hecho en mucho tiempo. Elena se sorprendió al darse cuenta de cuánto había echado de menos esta conexión con Marcos. Poco a poco, sintió que las paredes que había construido alrededor de su corazón comenzaban a desmoronarse. El último día, mientras empacaban para regresar a la ciudad, Elena se volvió hacia Marcos. «Gracias», dijo simplemente. Esto era exactamente lo que necesitábamos. Marcos sonrió, acercándose para besarla suavemente. «No hay de qué. Es solo el comienzo, Elena. Te prometo que seguiremos trabajando en esto, en nosotros». El viaje de regreso a la ciudad fue tranquilo, pero de una manera cómoda. Elena se sentía renovada, más optimista sobre su futuro juntos de lo que había estado en mucho tiempo. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Estaban a solo unos kilómetros de casa cuando sucedió. Un ciervo saltó repentinamente a la carretera. Marcos giró bruscamente el volante, tratando de evitarlo. El coche patinó en el asfalto mojado, girando fuera de control. Elena apenas tuvo tiempo de gritar antes de que todo se volviera negro. Cuando Elena abrió los ojos, lo primero que notó fue el olor antiséptico y el sonido rítmico de las máquinas. Estaba en un hospital. Intentó moverse, pero un dolor agudo la atravesó. «Elena, gracias a Dios estás despierta». Era la voz de su hermana, Sofía. Elena giró la cabeza lentamente, viendo a su hermana sentada junto a la cama, con los ojos rojos e hinchados. ¿Qué pasó?» «Component placement», preguntó Elena, su voz ronca. Sofía tomó su mano, sus ojos llenándose de lágrimas. Tuvieron un accidente. El coche se salió de la carretera. De repente, los recuerdos inundaron la mente de Elena. El ciervo, el giro brusco, el sonido del metal retorciéndose. «Marcos», dijo, el pánico creciendo en su voz. «¿Dónde está Marcos?» Sofía bajó la mirada y Elena sintió que su corazón se detenía. «Elena». «Zrenia», comenzó Sofía, su voz quebrándose. «Marcos, él no lo logró». El mundo de Elena se derrumbó por segunda vez en un año. Las palabras de su hermana resonaban en sus oídos, pero no podía procesarlas. No podía ser cierto. No podía ser real. «No», dijo, sacudiendo la cabeza a pesar del dolor. «No. Acabamos de estar juntos. Estábamos arreglando las cosas. Él no puede». Sofía la abrazó lo mejor que pudo, teniendo cuidado de no lastimarla más. «Lo siento tanto, Elena. Tanto». Los días siguientes pasaron en un borrón de dolor, tanto físico como emocional. Elena se enteró de que había estado inconsciente durante 3 días. Tenía varias costillas rotas, una conmoción cerebral y numerosos cortes y contusiones. Pero nada de eso se comparaba con el dolor de perder a Marcos. El funeral fue una tortura. Elena insistió en asistir, a pesar de las advertencias de los médicos. Se sentó en primera fila en su silla de ruedas, escuchando a la gente hablar sobre lo maravilloso que era Marcos, sobre cómo lo extrañarían. Quería gritar, quería decirles que no tenían derecho a llorar por él, que no lo conocían como ella lo conocía. Pero se mantuvo en silencio, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Semanas después del funeral, cuando finalmente la dieron de alta del hospital, Elena se encontró de vuelta en el apartamento que había compartido con Marcos. Todo estaba exactamente como lo habían dejado antes de su viaje. La taza de café de Marcos todavía estaba en el fregadero. Su chaqueta colgaba del perchero junto a la puerta. Elena se sentó en el sofá, sintiéndose más sola de lo que jamás se había sentido. ¿Cómo podía el universo ser tan cruel? Justo cuando habían comenzado a reconstruir su relación, justo cuando había empezado a creer de nuevo en su futuro juntos, todo le había sido arrebatado. Los días se convirtieron en semanas,
y las semanas en meses. Elena se movía por la vida como un fantasma, yendo al trabajo, regresando a casa, apenas comiendo, apenas durmiendo. Sus amigos y familiares intentaban ayudar, pero ella los mantenía a distancia. ¿Cómo podían entender lo que estaba sintiendo? Fue durante una de esas noches solitarias, casi 6 meses después del accidente, cuando Elena finalmente se quebró. Estaba limpiando el armario, tratando de decidir qué hacer con la ropa de Marcos, cuando encontró una caja escondida en el fondo. Con manos temblorosas, la abrió. Dentro había cartas, docenas de ellas, todas dirigidas a ella, todas escritas por Marcos. Con el corazón latiendo fuertemente, Elena abrió la primera carta. Estaba fechada justo después del día en que ella había descubierto su infidelidad. «Mi querida Elena», comenzaba, «no sé si alguna vez leerás estas cartas. No sé si alguna vez tendré el valor de dártelas, pero necesito escribirlas. Necesito poner en palabras todo lo que siento, todo lo que no puedo decirte cara a cara, porque el dolor en tus ojos me destroza». Elena leyó carta tras carta, lágrimas corriendo por sus mejillas. Cada una era una confesión, una disculpa, una promesa de amor. Marcos había escrito sobre su arrepentimiento, sobre su determinación de ser un mejor hombre, un mejor esposo. Había escrito sobre sus miedos, sus esperanzas, sus sueños para su futuro juntos. La última carta estaba fechada la noche antes de su viaje a la cabaña. «Elena, mi amor», decía, «mañana nos vamos de viaje y tengo tantas esperanzas para este fin de semana. Quiero que sea un nuevo comienzo para nosotros. Sé que todavía tienes dudas, y no te culpo. Pero quiero que sepas que cada día que pasa, mi amor por ti crece más fuerte. Cada día estoy más agradecido por tu perdón, por tu fuerza, por tu amor. Prometo pasar el resto de mi vida demostrándote que tu fe en mí no fue en vano. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Siempre tuyo, Marcos». Elena dejó caer la carta, sollozando incontrolablemente. Todo el dolor, toda la pena que había estado conteniendo durante meses, finalmente salió a la superficie. Lloró por Marcos, por el futuro que habían perdido, por el amor que apenas habían comenzado a reconstruir. Pero en medio de su dolor, Elena sintió algo más, una chispa de algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Las cartas de Marcos eran un testimonio de su amor, de su arrepentimiento, de su compromiso con ella. Eran la prueba de que el hombre que ella había decidido perdonar, el hombre con el que había decidido reconstruir su vida, realmente había cambiado. En los días y semanas siguientes, Elena releyó las cartas una y otra vez. Cada palabra era un bálsamo para su corazón herido, un recordatorio del amor que habían compartido. Poco a poco, Elena comenzó a salir de su caparazón. Llamó a su hermana Sofía, invitándola a cenar. Volvió a conectar con sus amigos, permitiéndoles estar allí para ella. Incluso comenzó a ver a un terapeuta, trabajando para procesar su dolor y su pérdida. Un día, casi un año después del accidente, Elena se encontró de nuevo frente a la ventana de su apartamento, mirando la lluvia caer. Pero esta vez, en lugar de sentir desesperación, sintió una extraña sensación de paz. Sacó la última carta de Marcos del bolsillo de su chaqueta, donde la había estado llevando como un talismán. La releyó una vez más, sus dedos trazando las palabras familiares. «Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Siempre tuyo, Marcos». Elena cerró los ojos, respirando profundamente. «Yo también te amo, Marcos», susurró. «Siempre lo haré, pero es hora de que aprenda a vivir de nuevo». Esa noche, Elena tomó una decisión. Empacó las cartas de Marcos cuidadosamente en una caja, junto con algunas de sus posesiones más preciadas. Luego, llamó a una agencia inmobiliaria. 2 meses después, Elena estaba de pie en su nuevo apartamento, rodeada de cajas de mudanza. Era más pequeño que el que había compartido con Marcos,
pero estaba lleno de luz y tenía una vista preciosa del parque cercano. Mientras desempacaba, encontró la caja con las cartas de Marcos. La abrió, sacando la última carta una vez más. La leyó, una sonrisa triste en sus labios. Luego, con cuidado, la volvió a guardar en la caja y la colocó en un estante de su nueva librería. El timbre sonó, sacándola de sus pensamientos. Era Sofía, con una botella de vino y una pizza. «Feliz inauguración de casa», Component Placement exclamó, abrazando a su hermana. Elena la abrazó de vuelta, sintiéndose verdaderamente agradecida por primera vez en mucho tiempo. «Gracias por estar aquí, Sophie». Se sentaron en el suelo del salón, rodeadas de cajas a medio desempacar, compartiendo la pizza y el vino. «¿Cómo te sientes?», Drenia preguntó Sofía después de un rato. Elena consideró la pregunta por un momento. «Honestamente, me siento esperanzada», respondió. «Sé que suena extraño, pero creo que finalmente estoy lista para seguir adelante». Sofía tomó la mano de su hermana. «No suena extraño en absoluto. Creo que Marcos estaría orgulloso de ti». Elena asintió, sintiendo las lágrimas acumularse en sus ojos. «Lo sé, y eso es lo que me da fuerzas para seguir». Esa noche, después de que Sofía se fuera, Elena se sentó en su nuevo sofá, mirando por la ventana las luces de la ciudad. Pensó en Marcos, en su matrimonio, en la infidelidad, en el perdón, en el accidente. Pensó en las cartas, en el amor que habían compartido, en el futuro que habían perdido. Pero por primera vez en mucho tiempo, estos pensamientos no la llenaron de desesperación. En cambio, sintió una extraña mezcla de tristeza y gratitud. Tristeza por lo que había perdido, pero gratitud por lo que había tenido. Elena se dio cuenta de que el perdón que había otorgado a Marcos no había sido en vano. Ese acto de perdón había permitido que pasaran sus últimos meses juntos en amor y reconciliación. Les había dado la oportunidad de reconectarse, de redescubrirse el uno al otro. Y aunque su tiempo juntos había sido trágicamente corto, había sido precioso. Ahora, Elena entendía que el verdadero poder del perdón no estaba en lo que hacía por la persona perdonada, sino en lo que hacía por quien perdonaba. El perdón la había liberado, le había permitido amar plenamente a Marcos en sus últimos días, y ahora le estaba permitiendo seguir adelante. Con esta realización, Elena sintió como si un peso se levantara de sus hombros. No sería fácil, lo sabía. Habría días difíciles por delante, días en los que extrañaría a Marcos con una intensidad que le quitaría el aliento. Pero ahora tenía esperanza. Esperanza en el futuro, esperanza en sí misma. Se levantó y se dirigió a su dormitorio. Antes de acostarse, sacó una libreta nueva de su mesita de noche. En la primera página escribió: «Querido Marcos, hoy empiezo un nuevo capítulo de mi vida. Un capítulo que nunca esperé tener que escribir, pero uno que encaro con coraje y esperanza. Quiero que sepas que te amaré siempre. Llevaré nuestro amor conmigo a donde quiera que vaya. Pero también quiero que sepas que estoy aprendiendo a vivir de nuevo, a amar de nuevo, a mí misma, a la vida, al mundo que me rodea. Gracias por amarme. Gracias por enseñarme el poder del perdón y gracias por las cartas que dejaste atrás. Son un recordatorio constante de que nuestro amor fue real, fue fuerte y que valió cada momento. Siempre tuya, Elena». Cerró la libreta, la colocó junto a la caja de las cartas de Marcos y apagó la luz. Mañana sería un nuevo día, el primer día del resto de su vida. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena lo esperaba con anticipación. La historia de Elena y Marcos, de amor, traición, perdón y pérdida, había llegado a su fin. Pero la historia de Elena, de superación, fuerza y esperanza, apenas estaba comenzando. Y mientras se quedaba dormida esa noche, Elena sonrió, sabiendo que dondequiera que estuviera Marcos, él estaría sonriendo también.